Buenas tardes a todos, sean bienvenidos los que ya están conectados al nuevo webinar del Centro Clínico de Cabeza y Cuello. Yo soy la doctora Ninochka Alvarado, soy alergóloga e inmunóloga clínica y me va a acompañar el día de hoy la doctora Sofía del Cid Frati, ella es dermatóloga. Queremos tratar un tema importante que vemos frecuentemente ambas aquí en clínica, y es lo que el paciente debe saber de las enfermedades alérgicas en piel. El modo de la presentación, pues yo traigo una presentación para ustedes sobre un par de temas dermatológicos y alérgicos, la doctora también, y al final estaremos respondiendo sus preguntas, donde pueden poner su mensaje en preguntas y respuestas, y nosotros estaremos dando un tiempo al final para poder responderlas. Y si no nos da tiempo, nosotros les enviaremos las respuestas a sus correos electrónicos, que nosotros ya los tenemos y están registrados. De tal manera que nuevamente sean bienvenidos y voy a dar inicio a la presentación. Vamos a poner compartir pantalla. Yo les quería traer el día de hoy varios aspectos importantes acerca de la dermatitis atópica versus urticaria. Muchas veces los pacientes no saben a dónde ir, o si con el alergólogo, con el dermatólogo o quién es el médico realmente indicado para tratar estas enfermedades, o si es alergia o si es solo piel. Les quiero contar que nosotros somos un centro multidisciplinario precisamente porque tratamos de que aquí en clínica el abordaje de los pacientes sea integral. Entonces, tanto los procesos alérgicos como dermatológicos tienen ambas vías, ¿verdad? De participación de la doctora del CID y participación mía. Vamos a ir aprendiendo cuáles son las diferencias principales. Generalmente son clínicas, ¿verdad? No es lo mismo una urticaria que una dermatitis atópica. Además, depende mucho de la edad de presentación y otro tipo de cosas que vamos a ver. Si nosotros hablamos de dermatitis atópica, como ustedes pueden ver aquí en las gráficas, el 80% de pacientes son alérgicos. Eso significa que generalmente tienen otras enfermedades asociadas como rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, incluso asma. El asma es por alergia también y se asocia a dermatitis atópica. Entonces, pues el alergólogo tiene participación, porque si le damos un tratamiento adecuado, las 2, 3, 4 enfermedades que sean alérgicas generalmente tienen el mismo tratamiento. Y solo un 20% la dermatitis atópica es no alérgica. Ahora trasladémonos a la otra gráfica. La otra gráfica es con respecto a la urticaria. La urticaria, únicamente el 10% de quienes lo padecen tienen algún proceso alérgico de base, y un 90% de pacientes son otras causas que no tienen absolutamente nada que ver con un proceso alérgico, y por lo mismo necesitan ser estudiadas por el especialista. Hablando de dermatitis atópica, vamos a ver las causas. Generalmente, si empiezan antes de los 6 meses de edad, nosotros vemos que la frecuencia es por alergia a alimentos. Incluso antes de los 3 años de edad, el inicio de una dermatitis atópica generalmente está asociado a alergia por alimentos. Y los dos alimentos más frecuentes son alergia a la proteína de la leche de vaca, que es totalmente diferente a la intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Que a veces se manejan mal los términos. Aquí estamos hablando de alergia a la proteína de la leche de vaca. Eso significa que el paciente no puede ingerir ningún alimento ni con lactosa ni sin lactosa, porque la lactosa es el azúcar de la leche y la proteína no se la podemos quitar a la leche de la vaca, de tal manera que estos pacientitos, entre más temprano hagamos el diagnóstico, un mejor pronóstico tendrán a lo largo de su vida. También es la alergia al huevo, ¿verdad? Generalmente es a la clara del huevo, porque es la que más proteínas tiene y van muy de la mano. Y en otros países, pues aquí les puse en la gráfica que también hay alergia al maní, pero pues en nuestro medio no es tan frecuente, ¿verdad? Entonces esto ya aquí es alergia a la leche, proteína de leche, y alergia al huevo, en lo que uno debe pensar en menores de 3 años de edad para hacer el diagnóstico.
Nosotros en alergia tenemos un término que se llama marcha atópica o marcha alérgica. Eso significa lo que les platiqué al principio, que si yo al iniciar, si ustedes pueden ver la línea azul, mi niño, mi bebé antes del año de edad tiene un eczema, van a oír el término también como eczema o dermatitis atópica, ese paciente en ese momento en que yo lo sospecho como médico, tengo que hacerle el diagnóstico para darle un seguimiento adecuado. ¿Por qué? Porque ese niño lo más probable es que me haga esto que ustedes están viendo en su pantalla, una marcha atópica o marcha alérgica. Y ese niño a los 5 años de edad, su alergia a alimentos va a disminuir, lo que era su principal causa antes de los 5 años de edad, y ese paciente va a empezar a tener manifestaciones de rinitis alérgica, de asma inclusive, y vean ustedes cómo persiste la rinitis a lo largo de la vida si no se actúa adecuadamente y en el momento preciso. De tal manera que esto se llama marcha atópica, son enfermedades unidas, son enfermedades alérgicas, las más frecuentes son las que ven ustedes en su pantalla, eczema, alergia a alimentos, asma y rinitis. Así que si yo tengo un familiar o un amigo o un conocido con dermatitis atópica, es conveniente decirle que debe de atenderse. Las otras enfermedades generalmente las tienen, pero creen que son separadas y es todo debido generalmente a un alergeno o dos alergenos. En cuanto a urticaria, vean ustedes, las causas son multifactoriales, ¿verdad? Pueden ser urticarias físicas. Hay una urticaria física que se llama dermografismo, que uno puede escribirse sobre la piel, y así es física, no necesita más prueba más que un lapicero, escribirse uno en la piel va a responder exageradamente y queda marcado la letra o lo que hayamos escrito en nuestra piel. El dermografismo generalmente suele durar 10 años en el momento en que inicia. El estrés también es un desencadenante de la urticaria. Infecciones es bien importante cuando un paciente con nosotros, cuando yo tengo un paciente en clínica con urticaria, a veces vienen pidiendo las pruebas de alergia, que ya las veremos, y en ese momento no es lo más indicado para ese paciente porque tenemos muchas otras cosas primero que la alergia. 90% se recuerdan que les mencioné que tienen otras participaciones y la alergia es solo el 10%. Entonces es lo último que dejamos. Primero estudiamos, descartamos otras causas y tratamos la urticaria. Vean ustedes cómo se manifiesta la urticaria, ¿verdad? Son ronchas, son abones en placas, generalmente elevadas, con calor, enrojecimiento, picazón. Y esto es la urticaria. Cuando hablamos de urticaria estamos hablando de que está inflamada la parte más superficial de la piel. Pero la urticaria también puede venir unida al angioedema. ¿Y qué es el angioedema? Cuando la inflamación ya afecta tejidos más profundos, como los labios, por ejemplo. Entonces, vean ustedes, el labio de esta niña está severamente inflamado porque ella pues tiene una urticaria y además se asocia con angioedema, que esa es otra condición de la mano de la urticaria. ¿Qué vemos nosotros en la fisiopatología de los pacientes con urticaria y con eczema? En los eczemas hay un proceso inflamatorio que generalmente es por alergenos causados, ya sea alimentos, ya sea ácaros del polvo y otro tipo de procesos inflamatorios. Y la característica es resequedad de la piel, enrojecimiento y como descamación, pueden verlo ustedes. En las urticarias, pues ya les enseñé la foto, es roncha y edema, ¿verdad? Puede ser edema de los labios, edema de los párpados, incluso hay pacientes que llegan a tener edema de la laringe si no se tratan en el momento preciso. ¿Qué espero yo de mi paciente en su evolución clínica? Pues una dermatitis atópica, como pudimos ver en la marcha atópica, puede empezar desde la infancia y persistir hasta el adulto mayor si no lo tratamos. En las urticarias, generalmente las dividimos en dos y es por el tiempo que lleva el paciente presentando las lesiones. Hablamos de una urticaria aguda cuando tiene menos de 6 semanas y hablamos de una urticaria crónica cuando tiene más de 6 semanas de tener el proceso, independientemente si haya tenido lapsos en que no tenga o sí tenga desde que inició. Si tiene más de 6 semanas es una urticaria crónica. ¿Qué pasa con las urticarias crónicas?
que en su mayoría son espontáneas. ¿Qué significa eso? Que solo en un 10% más o menos encontramos la causa y en un 90% no encontramos la causa y se quedan como urticarias crónicas espontáneas. Así se le da el diagnóstico al paciente y así se le trata también. Generalmente cuando en niños tienen urticaria, suele en la mitad de ellos, un 50% desaparecer en un año. En adultos, en un 85% de adultos desaparecen en 2 años. Sin embargo, hay pacientes, un poquito más, diría yo, del 50%, que inclusive pueden llegar a tener su urticaria durante 2 años y hasta 5 años, un 20%. Esto es en adultos, cuando ya se presenta en adultos. Y los que les mencioné, el dermografismo, dura hasta incluso 10 años. ¿Qué espero yo para hacer un diagnóstico clínico? Bueno, una buena historia clínica, el examen físico es importante en estos pacientes porque eso me va a ayudar a mí a discernir si es una urticaria o si es una dermatitis atópica. La dermatitis atópica, vuelvo a recalcarles, es resequedad, generalmente se presenta en los pliegues porque le gustan los lugares húmedos como el cuello, los pliegues del antebrazo, los pliegues anticubitales también se afectan, las manos, se pueden afectar los párpados. Hay prurito, hay descamación de la piel, hay mucha resequedad. Y en las urticarias, pues es clásico la roncha, clásico el abón, el elevamiento, el enrojecimiento. A veces se unen estas ronchas y forman placas y también va asociada de prurito intenso. ¿Qué significa eczema en griego? En griego significa piel que trasuda, porque generalmente vemos, así como en la foto, un proceso muy inflamatorio, enrojecido, con mucho prurito, en donde los pacientes se lesionan por el rascado, hay vesículas o ampollitas, a veces hay un exudado amarillo, porque ya cuando tienen alguna sobreinfección, y cuando ya es crónico, pues ya ve uno piel muy, muy engrosada y muy reseca, y por eso es que trabajamos conjuntamente estos procesos alergólogo y dermatólogo. Estas son algunas de las presentaciones en bebés. Generalmente siempre está respetado el triángulo de la nariz y se afectan sus mejillas y su mentón. Y en pacientes un poquito más grandes se va localizando, como la foto que pueden ver en la esquina inferior derecha, que ya es en un pliegue del antebrazo, ahora ya se limita a pliegues, aunque vemos incluso pacientes de 2, 3 años con dermatitis atópicas generalizadas, es decir, todo su cuerpo se ve reseco, enrojecido, lesionado por rascado. Vean aquí estas fotos, verá cómo se puede ver el párpado eczematoso, las manitas, incluso se pueden afectar los labios. Y bueno, la fotografía del lado inferior izquierdo de mi pantalla, pues lo que tiene es verdaderamente una dermatitis atópica severa en un adulto. ¿Qué voy a hacer yo para hacer el diagnóstico entre una y otra? Bueno, para la dermatitis atópica es bien fácil porque hacen una buena historia clínica y ya identifico yo las enfermedades que pueda tener asociadas el paciente, como rinitis, asma. Generalmente, como les repito, vienen solo diciendo lo de la piel porque como que es más visible, pero cuando uno ya hace el historial clínico, ya el paciente empieza a decir, sí, pues sí he padecido de la nariz, pero como que se les hace normal, o sí me pican los ojos, que cuando era chiquito, si es un paciente de 30 años, por ejemplo, tuve asma. Entonces ahí empieza uno a hacer la asociación clínica y en base a eso hacemos el estudio, que básicamente está indicado, si el paciente viene muy inflamado en ese momento, pues darle tratamiento y darle una cita posterior para realizarle su estudio de determinación de alergenos que se hace en piel, que ya lo veremos. Y en cuanto a la urticaria, pues es otro tipo de estudios. Primero piden la historia clínica para definir si es aguda o es crónica y luego pues ya le ordenamos al paciente desde estudios de procesos infecciosos, incluso hasta autoinmunes o infecciones por Helicobacter pylori gastrointestinales son frecuentes también que puedan causar urticaria en adultos. Entonces vamos descartando hasta, si tenemos suerte, en el 10% encontrar la causa y en un 90% pues no, y la dejamos como una urticaria crónica espontánea, en donde también le vamos a dar tratamiento. Y para el tratamiento que utilizamos, bueno, los tratamientos son multidisciplinarios, ¿verdad? En la dermatitis atópica, la doctora Sofía del Cid nos hablará del cuidado de la piel y qué emolientes utilizar desde el punto de vista inflamatorio.
Si yo ya determiné el alergeno, pues me dirijo al tratamiento específico del alergeno. Y en cuanto a la urticaria, lo más indicado son antihistamínicos de segunda generación. ¿Cuáles son los de segunda generación? Por ejemplo, la clorfeniramina o el Benadryl, por ejemplo, son de primera generación. Estos antihistamínicos ya no deben de usarse para el tratamiento de estas enfermedades porque no son los adecuados, dan efectos secundarios, y ahora ya tenemos nuevos que son de segunda generación, que además son una vez al día en algunos pacientes, a veces hay que duplicar las dosis, pero que no dan muchos de los efectos secundarios que dan los de primera generación y tienen más beneficios antiinflamatorios que los de primera generación. Incluso hay pacientes en donde llegamos también a utilizar algunas opciones como medicina biológica, que son anticuerpos monoclonales que bloquean el proceso inflamatorio. ¿Cómo demuestro yo la sensibilización con una inmunoglobulina E, que es en mi paciente alérgico? Se pueden hacer pruebas en sangre para medir IgE específica. Las pruebas en sangre no son muy útiles porque tienen un buen porcentaje de falsos, tanto de falsos positivos como de falsos negativos, y hay un lapso en el resultado en donde ni yo puedo decirle al paciente si tiene alergia a ese alergeno o no. La prueba como estándar de oro para determinar un alergeno son las pruebas por PRIC o pruebas cutáneas, en donde testeamos aeroalergenos, que es polen, esporas de moho, epitelios de perro, gato, cucaracha, ácaros del polvo, y también tenemos que testear alimentos. Se aplican gotas, las hacemos en la superficie de los brazos en adultos y en la espaldita en los niños. Es un examen que me identifica el agente causal, el alergeno específico. ¿Y para qué quiero yo saber cuál es el alergeno específico? Porque voy a orientar a mi paciente con respecto a su control de su medio ambiente, y eventualmente si yo ya no, el paciente es muy recurrente con medicamentos y no mejora, entonces ya optamos para un tratamiento más específico como la inmunoterapia. Es importante decir que las pruebas cutáneas o pruebas por PRIC se pueden realizar a cualquier edad. Existe el mito que no, pero sí se pueden realizar a cualquier edad. Por supuesto que la debe realizar un alergólogo y tiene que tener la experiencia tanto para hacerla como para interpretarla. Porque, por ejemplo, en niños menores de 2 años no vemos una roncha en la reacción generalmente, sino que lo que se ve es eritema, porque la piel de estos chicos está un poco disminuida su reactividad. Y también en adultos mayores de 65 años, yo tengo que saber cómo hacerla porque no se lesiona la piel y saber interpretarla. Entonces, también nosotros tenemos la experiencia para seleccionar nuestro panel de alergenos y saber hacia dónde voy a dirigir a mi paciente, porque no le voy a testear 100 alergenos a donde ni siquiera ha estado expuesto el paciente y que no me van a servir absolutamente para nada. Entonces, sí tiene que ser bien seleccionados los alérgenos, y nos mide solo alergia mediada por IgE. ¿Qué riesgos tienen las pruebas cutáneas? Básicamente ninguno. Son unas pruebas muy seguras. Nos pueden dar falsos negativos, sí, si el paciente viene usando antihistamínicos o antialérgicos, y si los antígenos que estamos utilizando no son estandarizados. Por eso siempre les pedimos, cuando hacen citas para sus pruebas de alergia, que vengan con 5 días sin tomar, o si no tienen una cita previa, porque cuando vienen a una cita previa, pues ya yo les dejo su esquema de tratamiento, cuándo suspenderlo con más seguridad, ¿verdad? Que ya tengo controlada la enfermedad, y cuándo pueden venir para poder realizarles sus pruebas y que no tengamos un falso negativo y tengamos que volver a repetirlas por el uso inadecuado del antialérgico. También nos puede dar falsos positivos las pruebas si utilizamos antígenos no estandarizados, o en pacientes con urticaria, como les decía, porque la piel es muy reactiva, y por eso esta prueba no es la de primera opción cuando estamos estudiando a un paciente con urticaria, independientemente si es aguda o crónica. Podemos tener un choque anafiláctico. Están descritos en únicamente 2 pacientes a lo largo de la historia, y eran pacientes que iban con manifestaciones clínicas de asma muy activos, no controlados, no fueron revisados adecuadamente y le hicieron sus pruebas. Por eso siempre es bueno una cita previa para que el alergólogo decida si es el momento o no, o tiene que usar algún tratamiento antes y posteriormente hacer su examen
de alergias. Como pueden ver aquí ustedes en estas fotos, pues se les hacen a chiquititos, se le pueden hacer en los bracitos también, si son pocos alérgenos. Este bebé de camisa amarilla era para alimentos nada más, son 14 alimentos, 24 alimentos, perdón. Entonces le caen perfectamente en sus bracitos. La reacción que ustedes pueden ver son esas ronchas con ese eritema. Ahí es donde uno identifica el agente causal, ¿verdad? En la foto del lado medio que tiene la pluma moradita, las ronchas de arriba son por ácaro, o sea, se pone la gota, se punciona a través de la gotita con una microlanceta sin lesionar la piel del paciente y se espera de 5 a 15 minutos y esa es la reacción, esas son las reacciones que el paciente va a tener en el alérgeno que le está produciendo su enfermedad. De hecho, pueden ver ustedes que niños colaboran muy, muy bien y vean las reacciones, ¿verdad? De la esquina superior derecha es un paciente severamente alérgico por ácaros del polvo, asmático, rinítico, pero ellos se controlan muy bien también al ya saber, porque el otro punto es que vienen diciéndole a uno que tienen alergia a todo. Realmente la alergia a todo no existe, es que tienen procesos inflamatorios y hay desencadenantes allá afuera que empeoran los procesos alérgicos, pero no todo nos puede dar alergia. Seguramente ese paciente muy alérgico a los ácaros, y entonces el frío le empeoraba sus síntomas, el calor le podía empeorar sus síntomas, el aire acondicionado le empeoraba sus síntomas, los procesos virales más complicados para él. Pero una vez uno identificado el alergeno y tratado específicamente, estos pacientes logran superar su enfermedad en un 95 a 98%. ¿Y cuál es la utilidad de las pruebas, además de saber el alergeno, el control ambiental? Es saber si mi paciente necesita usar inmunoterapia específica. Quizás ustedes hayan oído de las vacunas para la alergia. Son estas, ¿verdad? Es la administración creciente del alergeno, en donde nos producimos desde desensibilización hasta hacer una tolerancia inmunológica en estos pacientes. Hay dos vías, hay subcutánea, que se la aplican 2 veces por semana y es inyectada, y hay sublingual, que son gotitas que se aplican debajo de la lengua. El efecto terapéutico de la inmunoterapia específica dura por años, hasta 10 o 15 años después, si no, hasta tengo pacientes que toda su vida ya no les ha vuelto a dar sus síntomas, o si les da, son muy, muy leves y muy controlables. Y es el único tratamiento en alergia que realmente modifica el curso natural de la enfermedad. Cuando nosotros decimos modifica el curso, es que no va a estar recurriendo con los mismos síntomas, utilizando los mismos medicamentos a través de los años, sino que se va a detener y va a revertir el proceso alérgico. ¿Y cómo funciona? Tenemos una fase en donde vamos subiendo las dosis, tenemos una fase de mantenimiento de la vacuna, y entonces eso me hace a mí llevar a mi paciente de un estado alérgico a un estado no alérgico. Inmunológicamente les quise traer yo esta diapositiva que es bien interesante porque se preguntarán, ay, ¿cómo, verdad? Bueno, lo que empiezo a hacer yo es, si tengo una IgE elevada, empiezo a producir anticuerpos de inmunoglobulina G4 que son bloqueadores, entonces bloquean la unión del anticuerpo con el alérgeno en las células que producen alergia, y de esa manera ya no va a haber liberación de histamina y entonces los síntomas van a empezar a disminuir. Por supuesto que esto no ocurre de la noche a la mañana si el paciente ya tiene síntomas severos. Esto nos vamos de la mano con medicamentos al inicio, con su vacuna administrándosela, y 2, 3 meses posterior a que se está administrando su vacuna va a dejar de utilizar medicamentos y va a quedarse solo con su vacuna porque va a estar muy asintomático. Se aumentan células reguladoras que favorecen al sistema inmunológico a tal punto que llevo a mi paciente a una tolerancia inmunológica. Las conclusiones: la inmunoterapia tiene más de 100 años de existir. Hace unos años se celebraron los 100 años y en esos 100 años las conclusiones fue que es clínicamente efectiva. Hay estudios multicéntricos de efectividad tanto de la sublingual como de la subcutánea y ya se están estudiando otras vías. Sí tenemos que tener claro que la selección del alergeno es clave para poder tener esa eficacia clínica. No puedo mezclar yo 10 alérgenos en una vacuna, no está permitido, no es clínicamente efectivo, sino que por eso se llama inmunoterapia específica, porque tengo que tener yo un criterio clínico para decidir cuál es el que está enfermando a mi paciente y con qué lo voy a vacunar. Tiene mecanismos, como ya les demostré, ¿verdad? Mecanismos inmunológicos
perfectamente descritos. Aquí les traje eso es en cuanto al manejo de las enfermedades como la dermatitis atópica, rinitis alérgica, y les traje el manejo de la urticaria. Es un cuadro bien práctico y se los quise traer porque los pacientes con urticaria generalmente abandonan los tratamientos y se desesperan porque, uno entiende que afecta su calidad de vida, les genera ansiedad, pero recuérdense que el estrés también empeora los cuadros de urticaria. Entonces, tener en cuenta que si yo tengo un paciente con un cuadro leve, lo primero que yo voy a hacer, y es una urticaria aguda, es darle un antihistamínico de segunda generación a dosis convencionales, que es una vez al día. Y en 24 horas le pido que me hable 1 o 2 días después si mejoró. Si mejoró, pues lo va a tener que usar incluso hasta 3 meses, aunque no recaiga, porque si lo abandona a los 10 días, va a tener recaída. Si mi paciente no mejoró el paso en un cuadro moderado, puedo duplicar la dosis de ese mismo antialérgico de segunda generación. Si no mejora en 24 horas, ¿qué voy a hacer? Entonces, le puedo dar hasta 4 veces la dosis del antialérgico. Y si tengo yo angioedema asociado, es decir, sus labios están muy hinchados, sus ojos, o veo que está muy severo el cuadro, entonces sí se puede asociar un ciclo corto de esteroides. Ojo con los esteroides, porque si yo estoy en un cuadro leve y me inyecto o tomo esteroides, como la prednisona, betametasona, que a veces se inyectan, se automedican, el rebote en ese paciente, la urticaria, va a ser más severo. Es decir, al día siguiente va a estar feliz porque no tiene nada, pero a los 3, 4 días que le pase el efecto va a ser peor. Y entonces estamos en problemas porque ya no podemos dejar a dosis convencionales, sino que tenemos que dejar 2 o 3 veces la dosis hasta lograr una mejoría y luego retroceder hasta llegar al primer paso. También hay anticuerpos monoclonales, el omalizumab, quizás lo han oído, que también se puede utilizar. Son medicamentos un poco caros, pero ya está demostrada su eficacia. En la urticaria crónica es casi lo mismo, pero vean ustedes el cuadro. Como pueden ver, de primera línea es antihistamínicos de segunda generación, ¿verdad? En la dosis habitual, que generalmente los dejamos una vez al día. Y en estos pacientes sí les decimos, yo no lo voy a llamar a las 24 horas porque ya viene con más de 6 semanas del padecimiento. Entonces hay que darle tiempo al medicamento que surta efecto. Entonces lo valoramos en 2 semanas. Si no lo hemos logrado controlar como queremos, entonces se le puede subir a 2 a 4 dosis la dosis habitual. Aquí también entra a criterio del alergólogo si le deja o no esteroides, ¿verdad? Si no lo ha logrado controlar. A veces les dejan antileucotrienos, esto es como el Montelukast, y el Montelukast generalmente solo tiene cierta eficacia en urticaria que es generada por antiinflamatorios no esteroideos. Si ese paciente en 4 semanas no se ha controlado, bueno, pues ya lo tenemos que ver, ¿verdad? Para algún otro medicamento más específico, como el omalizumab o ciclosporina, ¿verdad? O los ciclos cortos de esteroides, pero generalmente no llegamos hasta ahí, ¿verdad? En la segunda línea nos quedamos siempre y cuando el paciente sea constante. Si le decimos que cada 8 horas, si le decimos 2 semanas, aunque se le quiten sus lesiones. Y como pueden ver ustedes en el cuadro de aquí al lado, que al lograr el control, pues nos vamos también retrocediendo hasta llegar a dosis habituales, y el tratamiento debe de seguirlo incluso hasta de 3 a 6 meses, ahí dice 2 a 3 meses, pero incluso hasta 6 meses después de que logremos el control completo. Como pudimos ver en esta plática, pues bueno, el tratamiento de los procesos alérgicos es un tratamiento integral que involucra medicamentos para el control sintomático del paciente, medicamentos preventivos para el control a largo plazo, el control del medio ambiente, ¿verdad? La educación es tan importante, tomarse el tiempo para que el paciente comprenda que si es una rinitis no es una gripe la que estoy tratando y va a resolver en 10 días, no, que son relativamente largos los tratamientos, pero que si se hacen con constancia, el paciente pues sí se mejora en un 95%, hasta el 100%. La familia que colabore con las dietas de exclusión de los pacientitos chiquitos, ¿verdad? Porque es por el bien de ellos.
es para que no caminen por esa marcha alérgica que muchas de las veces se los recomendamos. Creo que esta es mi última diapositiva. Entonces, les doy las gracias. Yo los voy a dejar con la doctora Sofía del Cid, que nos va ahorita a compartir su ponencia. Ajá. Ahora sí. ¿Me salí? No. Bueno, buenas noches. Yo soy la doctora Sofía del Cid Frati. Solo voy a compartir mi presentación y en unos minutos voy a estar con ustedes. ¿Cómo comparto ahora? Porque si no, esta no se salía. Y algo presenté, la puedo compartir. Ok, bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar de lo que es la dermatitis atópica y lo importante que son los cuidados en la piel para prevenir la dermatitis atópica. Pues para empezar a hablar de dermatitis atópica tenemos que saber que la piel es el órgano más grande del cuerpo y posee una estructura conformada por células unidas unas con otras llamadas queratinocitos semejante a una pared de ladrillos. Cuando la piel se reseca, la estructura de la piel se altera y esta unión entre cada célula se pierde y se pierde este cemento, ¿verdad? Que hace la función de barrera y hay mayor pérdida de agua a través de la piel y se pierde totalmente la función de barrera. La piel es una importante función de barrera. Sin piel no pudiéramos vivir. La piel nos protege contra agresiones externas, infecciones, irritantes en la piel y también es el órgano de la termorregulación. También tiene función como producción de vitamina D. Cuando hay un clima frío, seco o cuando nos bañamos muy frecuentemente o somos muy agresivos en el baño con jabones fuertes, eso quiere decir que tengan un pH fuerte o alcalino o que también el paciente tenga algún otro trastorno de la piel. Esto se puede alterar la función de barrera de la piel y va a causar una piel seca más propensa a irritarse. En definición, la dermatitis atópica también es llamada un eczema atópico. Esto es algo muy pruriginoso que pica mucho. Es una enfermedad de la piel de forma crónica más común y como dijo la doctora Ninoshka, es también genéticamente transmitida. Es mucho más frecuente en niños, pero también afecta a adultos. La mayoría inicia en niños y pues va mejorando con la edad, pero pocos casos persisten en la edad adulta y se inicia el paciente con dermatitis atópica en la edad adulta, generalmente es una dermatitis un poco más severa. En su etopatogenia, o sea, su origen, tiene que ver con las anormalidades de la función de barrera en la piel, como les mencioné al inicio. La piel tiene una función protectora maravillosa, ¿verdad? Y cuando tenemos la piel seca, como le digo a mis pacientes, esa función de barrera se pierde.
Y todo lo que no nos daba alergia o lo que nos da alergia entra como más frecuente a la piel y desarrolla una dermatitis. Está la predisposición genética y hay ciertos pacientes que tienen defectos en su inmunidad y hay defectos como de inmunodeficiencias primarias. También tiene que ver la dermatitis atópica con una exposición excesiva a la piel a una sustancia irritante que irrite constantemente la piel. Realmente esto pueden ser jabones fuertes, el baño con pasta o estropajo, la esponja, los plásticos que se usan para lavar la mayoría de gente. Entonces, este mecanismo de irritación repetitiva en la piel provoca o desencadena una dermatitis atópica. Entonces, como hablamos, los factores predisponentes para padecer dermatitis atópica son una combinación de factores, tanto del huésped, o sea, del paciente, con predisposición genética, irritantes, mal cuidado de la piel y los factores ambientales, como habló la doctora, que nos pueden dar alergia, ya sea comida, ácaros, mohos en el ambiente. Entre los principales irritantes tenemos ácidos y álcalis fuertes, yodo y azufre, solventes, agentes oxidantes, formaldehídos, alquitranes, plantas fototóxicas, animales, la fototoxicidad que puede desencadenar ciertos productos cosméticos en la piel o medicamentos. Los perfumes es importante, yo siempre les recalco a los pacientes que tienen que usar cremas sin olor y sin color, que solo quitar el perfume al producto quita cientos de alérgenos. Que no compren ciertas marcas comerciales con muy rico olor y todo, pero a la larga pues no hidratan la piel y la exponen a alérgenos innecesarios. También se asocia a alérgenos alimentarios, medicamentos, cosméticos aplicados en la piel, cierta ropa, más adelante les voy a hablar, ciertos jabones y detergentes. Entre los síntomas de la dermatitis atópica hay una forma aguda, que es cuando inicia, y hay una forma crónica, que es cuando ya pasó mucho tiempo. Y la forma aguda se caracteriza por picazón, ¿verdad? Esto pica demasiado, el paciente no puede dejar de rascarse y es un círculo vicioso que el rascado engrosa la piel y aumenta la picazón y obviamente rascarse es uno de los más grandes placeres. Hay eritema, hay pápulas y vesículas. Pápulas y vesículas son lesiones como ronchitas abultadas y las vesículas son ampollas muy pequeñitas que pueden tener la piel. Cuando esto llega a más inflamación en la piel, hay secreción, como lo que dicen comúnmente, que la lesión le llora o le secreta, y hay formación de costras. La forma crónica se caracteriza porque la piel está muy seca, está escamosa y también hay lesiones de rascado. Un segundo, que se me salió la presentación, perdón. No sé qué pasó. Espérame un segundo. ¿Dónde está? Ajá. Sí, ok. Entonces seguíamos, ¿verdad? En la formación crónico con el engrosamiento de la piel y fisuras. Generalmente cuando el paciente estira la área de la extremidad, ¿verdad? Se agrieta en pequeñas fisuras y son sumamente dolorosas. La localización va a depender mucho de la edad, habiendo fases del lactante, fase del infante y fase en el adulto. En el lactante es muy típica la afección en mejillas, en el infante afecta áreas extensoras como codos y rodillas, y el adulto o adolescente va a afectar áreas flexurales como cuello, axilas, ingle y atrás de las rodillas. Los síntomas asociados o estigmas atópicos, es importante recordar lo que dijo la doctora de la marcha atópica. La dermatitis atópica realmente se asocia con antecedentes familiares o personales de asma, rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica. Y hay ciertas variantes morfológicas que podemos ver. Los pacientes pueden presentar la queratosis pilar, que son ronchitas generalmente en los brazos o en las mejillas, que muchos lo confunden con alergia al gluten cuando vienen a consulta. También está la dermatitis alérgica de párpado, que a veces pensamos que es una alergia de contacto, pero es una presentación de la dermatitis atópica, y el eczema alérgico en manos. El curso clínico, pues,
El 20% de los que inician con dermatitis atópica en la niñez lo mantienen por 8 años y menos del 5% va a llegar a esta dermatitis hasta después de los 20 años. Como les dije, entre más grande inicia una dermatitis atópica, más fuerte y más intensa va a ser esta dermatitis. Entre complicaciones, pues por el rascado y las sustancias aplicadas muchas veces sin receta, tenemos el problema que en Guatemala se vende sin receta lo que son los esteroides en crema, y esto lo venden en cremas combinadas. Esto baja mucho la defensa de la piel y hace propensa a infecciones como hongos y bacterias. También una piel alterada, como el paciente con dermatitis atópica, donde mencioné que no tiene una adecuada función de barrera a la piel, pues también es más propenso que se colonice por hongos y lleguen virus como las verrugas planas, el molusco contagioso y el herpes simple. También pueden haber infecciones por el estafilococo aureus, ya que el estafilococo aureus coloniza nuestra piel, y por el rascado pues puede profundizarse y entrar a causar una infección. En sus comorbilidades, como hablamos, ¿verdad? Con la doctora Ninochka, pues se asocia a rinitis alérgica, asma y alergia alimentaria. Ictiosis vulgar, que es una condición genética de resecada en la piel, lo presenta el 10 a 30% de los pacientes. Enfermedades del ojo por la alergia o la dermatitis atópica en párpado, el rascado del párpado hace que se produzca queratocono, que es la deformidad de la córnea. Es importante que el paciente no se restrinja los ojos. Muchos pacientes con dermatitis atópica tienen obesidad y síndrome metabólico. Esta inflamación en el sistema inmune, ¿verdad? Puede generar enfermedades cardiovasculares, y también se han reportado casos de anemia en los pacientes atópicos. También presentan más desórdenes psiquiátricos como déficit de atención e hiperactividad, y muchos pacientes con dermatitis atópica pueden tener depresión y ansiedad. El diagnóstico pues es bastante fácil para el médico especialista, ya sea el dermatólogo o el alergólogo, y nos basamos en una buena historia clínica, el examen físico, y tenemos ciertos criterios diagnósticos que tratar. Muchas veces vienen muchos pacientes que quieren tratarse una alergia y la verdad lo que tienen es una escabiasis o tienen una tiña. Entonces es importante pues ir a un especialista para tener un diagnóstico apropiado. No todo lo que pica es alergia, ni tampoco todo lo que pica es hongo. Las causas de la dermatitis alérgica de contacto también tenemos que descartar si un paciente tiene una dermatitis atópica o está presentando una dermatitis alérgica de contacto debido a las sustancias aplicadas en la piel o los jabones utilizados, ¿verdad? O a los fármacos que se aplica con y sin receta. Cuando también nosotros recetamos un fármaco, les digo a mis pacientes que todo tiene preservantes, todo tiene un vehículo, y hay pacientes que pueden ser alérgenos a un vehículo de la crema que prescribimos o una crema que ha venido usando sin receta. También los productos de uso personal pueden causar una dermatitis de contacto. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente atópica que es alérgica al níquel o al metal, y entonces no puede usar aretes que no sean de oro, más que todo oro puro. Y en la otra foto tenemos la mano de otra paciente atópica donde tiene un eczema en el área del reloj. Eso es una dermatitis alérgica de contacto. El diagnóstico diferencial. ¿Qué es el diagnóstico diferencial? Son las otras causas que tenemos que descartar antes de decir que es una dermatitis atópica. Como les dije, no todo lo que pica va a ser una dermatitis atópica o alergia, pueden ser infecciones. Entonces siempre es bueno separar si el paciente cursa una dermatitis atópica o una dermatitis alérgica o irritativa de contacto. La dermatitis irritativa de contacto es muy frecuente ahora debido a la situación de la pandemia y el exceso de lavado de manos y el alcohol gel. Tenemos mucha consulta por irritaciones en mano porque todo esto, el jabón y el alcohol gel, es muy irritante. Claro, tenemos que explicar al paciente las formas para evitar esto, como una adecuada hidratación, usar un jabón suave, cremoso para lavado de manos. La dermatitis seborreica, que es lo que llamamos caspa, que da en la cabeza, pero también puede manifestarse en el cuerpo. Se llama dermatitis seborreica, generalmente es en orejas, cara, pecho o el eczema seborreico. La psoriasis, aquí les presento una foto de un paciente, un niño, ¿verdad? Con psoriasis. La psoriasis es muy extraña y muy difícil de ver en el infante, pero también hay psoriasis y no podemos estar tratando una psoriasis como una alergia. La escabiasis, que es el ácaro en la piel,
que infecta al humano, es importantísimo diagnosticarlo. Para el dermatólogo es bastante fácil cuando el paciente llega y no ha sido multitratado antes para poder ver el cuadro original. Entre las menos comunes, las erupciones medicamentosas, que son las reacciones a los medicamentos que ingerimos con y sin receta, a todos nos puede dar una reacción medicamentosa. Las inmunodeficiencias primarias, que son genéticas, las deficiencias nutricionales, como también la deficiencia de zinc y el síndrome de Netterton. Esto lo va a hacer el diagnóstico diferencial del dermatólogo. Aquí les puedes poner una foto de un paciente, ¿verdad?, que tiene una dermatitis de contacto en axila, posiblemente lavado con jabón de azufre, ¿verdad? Después de ser tratados a veces las escabiasis y usar jabones azufrados, el paciente puede presentar una irritación debido a lo fuerte que es este jabón de azufre. Yo le digo al paciente que estos jabones fuertes es como usar los jabones de lavar platos, ¿verdad? Que queremos para arrancar la grasa, pues eso mismo hacen los jabones fuertes. Arrancan nuestra grasa que tenemos en la piel, que es el manto ácido. El manto ácido es una lechita protectora que tenemos sobre la piel, que es primer línea de defensa para evitar que a la piel ingresen alérgenos o irritantes. También en la piel tenemos millones de bacterias en equilibrio y aquí la importancia de no estar usando jabones antibacteriales fuertes en la piel. La otra foto tenemos también un paciente con una dermatitis de contacto aguda debido a un cosmético aplicado. El tratamiento tópico es el pilar de la dermatitis atópica, donde también tenemos las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. Las farmacológicas pues son los esteroides tópicos, que estos tienen que ser recetados. El único esteroide tópico que se podría usar sin receta es la hidrocortisona, pero la mayoría de pacientes se aplica, ¿verdad?, lo que es betametasona, un esteroide de mediana potencia o casi de mediana alta potencia en la piel. Los esteroides tópicos también se absorben a través de la piel y tienen que ser recetados por un especialista. También están los inhibidores de calcineurina como tacrolimus. También se pueden usar antimicrobianos y antisépticos tópicos para disminuir la colonización por ciertas bacterias que están infectando y empeorando la dermatitis, o disminuir la población de Staphylococcus aureus, que todos tenemos en la piel, pero puede causar una dermatitis atópica o precipitar la aparición de esta. Fototerapia es una segunda línea de tratamiento donde se mete al paciente a cámaras de luz ultravioleta para desinflamar la piel. Esto pues no tiene efectos adversos sistémicos, ¿verdad? Y los agentes sistémicos también los recetamos en caso que la terapia tópica o fototerapia no haya controlado la enfermedad o que esta enfermedad sea moderada a severa, impacte en la calidad de vida del paciente o sean casos severos y recalcitrantes en adultos. Podemos usar esteroides, ciclosporina y lo que mencionó la doctora, el dupilumab. Entre las intervenciones no farmacológicas, que es lo que quiero que recalcar en esta presentación, es que tenemos que tener unos cuidados de hidratación de la piel y tener cuidados en la ducha. Todo empieza desde el baño. Se dice que el atópico mientras menos se bañe es mejor, ¿verdad? Y es un lema que tenemos, ¿verdad? El tiempo de ducha debe ser muy corto, de 5 a 10 minutos, utilizando geles muy suaves. Recomendamos jabones pH neutro, o sea, pH 7, porque la piel tiene un pH ácido, un pH 5. Es importante utilizar geles suaves o a veces hay pacientes que usamos aceites de ducha que son como bañarse en aceite y sustitutos de jabón. Los sustitutos de jabón es que parece un jabón, pero no es un jabón, entonces no va a agredir la piel. Estos productos generalmente no van a generar espuma. Yo les digo a los pacientes que a muchos no les gusta porque están acostumbrados a un jabón fuerte que genere espuma y sientan esa sensación de limpieza, pero realmente deja una piel muy reseca y tirante. Entonces hay que saber que estos jabones Simdet o suaves también van a limpiar apropiadamente la piel y que la piel es un órgano y que lo debemos de cuidar como queremos cuidar nuestros demás órganos. Es muy importante regular la temperatura de la ducha, que el agua no debe estar más de 38 grados para que no reseque la piel. Y la piel seca es propensa a eczemas, entonces es importante regular la temperatura de la ducha. En ambientes más secos, generalmente en climas muy fríos, donde se usa calefacción, generalmente hay pacientes que después nosotros tenemos una dicha que tenemos el país de la eterna primavera,
Pero hay lugares o pacientes que viajan en invierno a otros lugares y con la calefacción se les reseca mucho la piel y muchas veces vienen con esta alergia, ¿verdad? Recordar que la calefacción también no solo va a resecar la piel, sino que también reseca mucosas como lo es la nariz y los ojos. Entre los cuidados de la hidratación en la dermatitis atópica es el pilar fundamental y es la primer línea de tratamiento. El cuidado de hidratación es a diario, empezando con una crema, ¿verdad? Que se aplica generalmente al salir de la ducha con la piel húmeda. Esta se tiene que aplicar después de secar la piel con una toalla muy suave, generalmente con palmaditas, y esta toalla no tiene que tener restos de detergente ni usar suavizante. Existen múltiples opciones de hidratación, desde lociones, cremas, espumas, y pues siempre es importante alguna que pues nos guste, ¿verdad? Y porque va a ser algo que usemos a diario. Hay muchos que no les gusta el olor o no les gusta la textura, pero tenemos muchas opciones en el mercado para que haya un apego importante al tratamiento. La ropa, ¿verdad? Es elegir vestir con colores suaves, ¿verdad? Con tejidos naturales como el algodón, la seda. Estos son mucho más suaves y van a permitir la transpiración. Y también le digo al paciente que a veces hay alergia de contacto y a veces esta alergia de contacto se da a ropa con colorantes oscuros porque tienen mucha tintura la prenda de vestir. Entonces, realmente lo que es el área de la ropa interior, les recomiendo ropa de algodón y de colores claros. Hay que saber que la lana, aunque sea natural, es muy irritante en la piel y puede irritar una piel aunque esta piel no esté seca. Recomiendo el lavado de la ropa con un detergente suave, idealmente sin tintes y sin perfumes. Realmente hay que realizar un adecuado aclarado o en la lavadora tenemos la opción de enjuague adicional para que esta ropa evite tener restos de detergente y de suavizante. Realmente recomiendo al paciente atópico o con dermatitis de contacto o a la mayoría evitar el uso de suavizantes para evitar los perfumes. Es importante que visiten a tu dermatólogo para un adecuado diagnóstico, para saber si es una dermatitis atópica, una dermatitis de contacto o esto es una escabiasis. Y con ese adecuado diagnóstico también nosotros podemos referir al alergólogo para hacer las pruebas y su tratamiento de inmunoterapia pertinente. Muchas gracias. En este momento vamos a dar paso a lo que es la respuesta de las preguntas que han venido por el chat y les quiero recordar que tenemos el giveaway de los productos de Eucerin que son para el cuidado de la piel con un pH pues adecuado a la piel y hasta mañana a mediodía es el sorteo, así que todavía tienen tiempo para participar. Muchas gracias, doctora. Gracias por la presentación de la doctora Ninoshka y la doctora Sofía. Tenemos preguntas, entonces quisiéramos hacer estas para la doctora Sofía. La doctora Ninoshka ha estado ayudándonos a contestar las preguntas de ciertos pacientes. Y nos dice Ana María Pineda, ¿es bueno usar para bañarse el jabón de glicerina que el jabón líquido? Me imagino que es mejor, o ¿cuál recomendarían? Generalmente pues hay jabones dermatológicos y hay jabones neutros o ciertos productos como la glicerina. Pues recomiendo un jabón neutro o, depende de tu caso, un sustituto de jabón, o sea, que no sea jabón. Los jabones líquidos, pues hay muchas variedades. Prescribimos varios de ciertas casas farmacéuticas, pero generalmente el líquido de cuerpo, antibacterial y con olor, y sumado que a eso lo usan con lo que es la esponjita de plástico, generalmente lo quitamos. Sería mejor el de glicerina que uno líquido de supermercado. Ok. Tengo una pregunta anónima. ¿A qué se debe la foliculitis y cómo tratarla? ¿Tú, Sofi? Sí, bueno, la foliculitis no es una dermatitis ni una causa de alergia, lo que es de inflamación del folículo piloso. La foliculitis puede ser debida a bacterias, también puede ser debida a hongo que coloniza la piel, la foliculitis profunda por malacesia, y también hay foliculitis en casos de VIH.
Claro, habría que acudir a tu dermatólogo, tener un adecuado diagnóstico. Siempre es importante para evitar foliculitis por bacteria un producto apropiado para higiene de la piel, evitar la sobrehigiene para mantener esos millones de bacterias en equilibrio que mencioné sobre la piel. Y pues estamos a las órdenes. Ok. Diana López nos pregunta, a mí me da irritación en la piel, pero cuando hay mucho calor. Tengo una zona que me empieza a dar picazón. Me recetaron la crema Dermacortiné, pero cuando me la aplico siento que no disminuye, sino que se ve más irritada y sobresalen algunas ronchas. Habría que evaluarla, ¿verdad? Porque primero, ¿cuál es la zona? Si son las zonas húmedas, que son los pliegues, como platicamos anteriormente, pues podría tratarse de una dermatitis atópica y aplicarse constantemente, como la doctora del CID dijo anteriormente, los esteroides tienen complicaciones a largo plazo. También la dermatitis atópica empeora con el sudor, ¿verdad? Sienten los pacientes que les pica más y se irrita más. Entonces, el consejo es hacer una evaluación y decidir un tratamiento quizás más específico. Pareciera que los esteroides lo curan todo, pero no es así. Es mejor acudir al especialista para un mejor tratamiento. No sé tú, Sofi, si quieres. Sí, eso iba a complementar. Realmente lo que menciona, ¿verdad? Que por el sudor, pues habría que ver si no es una dermatitis atópica y como mencioné, los cuidados se inician desde la ducha con jabones sustitutos y una adecuada hidratación y después vienen los esteroides y tienen que ser cuidados recetados bajo un especialista y con sus pausas, ¿verdad? Tengo otra pregunta del señor Jorge Sosa. Nos está diciendo que quiere traer a su hijo de 4 años y quiere saber si tiene que hacerle algún tipo de examen previo. Me imagino que por algún tipo de alergia. Sí, dice que tiene que hacer citas y con dermatólogo o alergólogo, ¿verdad? Eso depende del padecimiento de su hijo, ¿verdad? Si cree que tiene más allá de la dermatitis atópica, rinitis alérgica, bueno, pues la evalúo yo, que soy alergóloga, y la doctora del CID respecto a su piel, pero pues va a depender la cita, va a depender del padecimiento del nene. Y los exámenes van a ser complementarios a su consulta, depende de la evaluación, se le van a dejar algunos exámenes si es necesario dejarle exámenes. Ok. Tengo una pregunta de César Soto y dice, ¿qué opinión le merece la aplicación de baños con agua de Mosh para el eczema? Sofi. Bueno, muchas veces dejamos lienzos o fomentos con sustancias antiinflamatorias. Podemos dejar lienzos de té de manzanilla o la colocación de la avena, ¿verdad? Pues se ha probado varias cosas como evitar la dureza del agua y echarle aceite a la ducha o donde bañen al nene o al bebé y se ha dejado a veces también colocación de avena en la bañerita de los niños generalmente, ¿verdad? Para aliviar, pero eso es parte de los cuidados donde empezamos desde los cuidados desde la ducha. Depende de la situación, ¿verdad? De cada caso. Sí, cada caso es individual y dependiendo de la severidad, ¿verdad? No es un solo tratamiento. Ok. Tengo una pregunta de Pablo Abularach. ¿Hay casos donde puedan ser mal diagnosticados dermatitis seborreica por hongos? Bueno, la dermatitis seborreica es la inflamación de la piel producida por el hongo que coloniza la piel. Entonces, es muy distinto tener una dermatitis seborreica extensa y darle al paciente un tratamiento antifúngico, antihongos aplicado oral a tener una tiña o un hongo, ¿verdad? Está la tiña corporal, la tiña del pie, la tiña mocasín, la tiña inguinal. Yo creo que es muy distinto y depende el especialista que te evalúe, pero sí
no es que sea mal diagnosticado, depende del caso. Puede ser que el caso le hayan dejado tratamiento para hongo y claro, pues entre las nuevas líneas de tratamiento está el uso de itraconazol para dermatitis seborreica para disminuir la colonización de malacesia, ¿verdad? Pero es distinto tener como que un hongo en la piel a tener dermatitis seborreica. Ok. Otra pregunta de Lorena de Cuellar. Mi esposo tiene varias verrugas y deseo saber si habrá algo para poder quitarlas. Bueno, habría que ver sus verrugas si son verrugas virales tipo mezquino, porque muchos consultan porque tienen verrugas en cuello, axilas y áreas de pliegues, si estos son apéndices de piel o acrocordones o fibromas blandos. Estos los quitamos en clínica con distintos procedimientos, como cortándolos, poniéndoles nitrógeno líquido, usando el electrocauterio, o si son verrugas virales, pues también hacemos nitrógeno líquido, colocación de a veces veneno de abeja, si son niños, para que esto no sea doloroso. Depende a lo que el paciente le llame verruga el tratamiento. Ok, gracias doctora. Una alergia con ronchitas y engrosamiento de piel en la línea del crecimiento de cabello en cuello, ¿qué podría ser? Si la alergia es en la línea de crecimiento del pelo en el cuello, en la nuca, pues muchas veces esto puede ser foliculitis o incluso la foliculitis, si es hombre generalmente, no sé, puede ser hasta cicatrices queloides. Ok. Tengo otra pregunta. ¿A qué se deben los escupelos en el ojo y cómo se combaten? Son multifactoriales, ¿verdad? Los escupelos en el ojo son inflamación de las glándulas de mebomio, se llaman esas glandulitas y se inflaman, que son como glándulas de sebito en el ojo. Pueden tener origen infeccioso. Yo he tenido pacientes que se los dejo ahí como tip, un par de nenitos de 3, 4 años ya operados de escupelos y lo que tienen es alergia a la proteína de la leche y esa era su manifestación clínica hasta que hicimos el diagnóstico y se hizo la dieta de eliminación y mejoraron. Entonces, pues lo mejor es consultar, no todo tiene el mismo origen, no todo tiene el mismo tratamiento, siempre hay que hacer estudios y una buena historia clínica, ¿verdad? Para poder hacer un buen tratamiento. Gracias, doctora. Buenas noches. ¿La pitiriasis vuelve a salir y por qué edad? Hay distintos tipos de pitiriasis, entre pitiriasis alba, que son las manchas blanquecinas en la piel, generalmente área expuesta al sol. El paciente es propenso y es como una variante morfológica de la dermatitis atópica. Hay pitiriasis rosada y Gilbert, que es una reacción del cuerpo generalmente en tronco a un virus o alguna enfermedad que no se ha manifestado. Hay pitiriasis rubra pilares, hay pitiriasis liquenoide y varioliforme aguda, hay pitiriasis liquenoide crónica. No podría aclararte tu respuesta ya que no sabemos el tipo de pitiriasis. Gracias, doctora. Bueno, ok, no, nos estaba solicitando hablar una participante, pero ya bajó la mano. Estas serían todas las preguntas. Permítanme, aquí me acaba de aparecer. Ok. No, esta es un poco personal, creo que la vamos a responder más privada. Es la última que nos queda pendiente. Okay. Agradecemos a todos por su participación, fue un gusto. Gracias a la doctora Sofía del Cid, a la doctora Ninoshka Alvarado, y quedamos al pendiente. Cualquier duda o pregunta que tengan adicional, con mucho gusto estaremos atendiendo. Muchas gracias. Feliz noche. No se olviden de estar pendientes de los webinars del Centro Clínico de Cabeza y Cuello porque van a haber más. Gracias a todos. Gracias, doctora del CID. Gracias, doctora, también. Buenas noches.